Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase correspondiente a primero medio, el cual trataremos sobre la cuestión social y el movimiento obrero en Chile. El objetivo de la clase es explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, poniendo algunos ejemplos mediante posturas que surgen frente a la cuestión social, por ejemplo, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, comunismo y social cristianismo, y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. De acuerdo a las interpretaciones históricas en torno a la cuestión social, vamos a destacar la visión de James Morris y de Gonzalo Vial. Morris, por ejemplo, habla de que la cuestión social es producto de la industrialización y de la urbanización, lo cual hace que surge una nueva fuerza de trabajo dependiente del salario y además también aparecen problemas cada vez más complejos asociados a la vivienda obrera, la atención médica y la salubridad. También menciona Morris el surgimiento de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase obrera, el cual utiliza medios de presión como la asociación, la huelga y la demostración callejera. Gonzalo Vial, en cambio, plantea que las clases trabajadoras se vieron sometidas debido a los problemas que empezaban a enfrentar con la cuestión social, enfrentaron diversas presiones, como por ejemplo el abuso laboral, las extensas jornadas de trabajo. También enfrentaron los problemas derivados de la salubridad y la mala calidad de la vivienda, y eso fueron presiones que afectaron como grupo, que además también destaca que la clase dirigente y el régimen parlamentario, que era oligárquico, no tomó en consideración el problema, lo negó incluso, y dio además un espectáculo bien burdo, frívolo, pequeño e ineficiente, el cual en vez de mejorar la realidad del trabajador, intensificó más el descontento. Y además también Vial busca una causa y lo encuentra en el campo. Antiguamente las clases populares eran en su mayoría campesinos y al desaparecer la imagen protectora del hacendado terrateniente, deciden probar suerte en las ciudades, en los puertos y en los centros mineros, y ahí empieza la problemática de la cuestión social según esta óptica de Gonzalo Vial. Como los trabajadores empiezan a enfrentar esta nueva problemática, empiezan también a tomar una conciencia de su condición y buscaron diversas formas de organizarse. Y aquí vamos a destacar diversos tipos de organización obrera, en la cual vamos a destacar las siguientes. En este caso vamos a ver la mutual, el cual dentro de sus principales características surgen a mediados del siglo XIX en Valparaíso, Santiago. Su principal impulsor fue Fermín Vivaceta, el cual estas asociaciones agrupaban a obreros y artesanos bajo el principio de la ayuda mutua. Sus miembros pagaban una cuota mensual y gracias a eso podían recibir asistencia médica, educación primaria y aportes económicos en caso de cesantía y muerte. Además, también las mutuales se extendieron a otros gremios y profesionales de clase media. Había un detalle, que esta organización solamente buscaba la ayuda mutua, no buscaba la reivindicación. Por lo tanto, estamos hablando de grupos que no les interesaba la lucha política. Otro tipo de organización similar fue la Sociedad Filarmónica, el cual buscaba fomentar la participación y la formación cultural de los obreros, sacarlos de la dinámica del trabajo y orientarlos hacia otras instancias que son más de recreación, como por ejemplo el baile, el canto, el teatro y la oratoria. A contar de fines del siglo XIX empiezan a aparecer las primeras organizaciones ya más reivindicativas, como por ejemplo la Mancomunal. Esta se dio generalmente en las zonas mineras, tanto en el norte como en Lota. Combinaban dos elementos, las características mutualistas de ayuda mutua con reivindicaciones abiertamente obreras, por lo tanto ocuparon medios de presión como la protesta, la huelga, el enfrentamiento contra las autoridades y lograban en ciertos aspectos algunas de sus demandas. Otro tipo de sociedad, o otro tipo de organización que surge fue la sociedad de resistencia. Este tipo de organización era anarquista, por lo tanto buscaba
No solamente pelear contra el patrón, buscaba una lucha frontal abierta contra el enemigo público de la clase trabajadora, o sea, ellos veían como enemigos a la iglesia, al Estado y al capital. Por ende, las demandas de esta sociedad de resistencia tenían que darse al margen de la institucionalidad capitalista. Ellos no buscaban la negociación. Ellos veían que la huelga no solucionaba tampoco nada. Ellos abiertamente eran partidarios de la insurrección. Para lograr eso, había que despertar una fuerte conciencia de clase. Por eso muchas de estas sociedades de resistencia trabajaron con la fachada de centros de estudio, de asociaciones gremiales, incluso de universidades populares, con los cuales combinaban tanto la alfabetización, la educación del obrero, la enseñanza de un oficio, con la divulgación de la idea anarquista y en este caso la selección de gente para aportar esta lucha insurreccional que buscaban dichas organizaciones. Con el tiempo, las sociedades de resistencia anarquista se afiliaron a la IWW, que es la International Workers of the World, que era una asociación anarquista a nivel mundial, y estuvieron muy presentes por lo menos las dos primeras décadas del siglo XX. Finalmente, muchas organizaciones obreras se fusionaron en megacorporaciones llamadas la Federación Obrera, que eran organizaciones que estaban a nivel regional y nacional. Estas federaciones obreras incluían a trabajadores de diversos rubros y además presentaban pliegos de peticiones frente a los empresarios o al Estado. Si no llegaban a acuerdos, establecían huelgas generales, huelgas a nivel local, huelgas a nivel regional e incluso huelgas a nivel nacional. La primera federación que surge fue la Federación Obrera de Chile, la FOCH, en 1909, y además también destacamos una versión más regional, que fue la Federación Obrera de Magallanes, que es la FOM, que funcionó entre 1919 y 1920. En este caso, la lucha obrera en Chile, la cuestión social chilena, tuvo varios ciclos de explosión social, explosión de enfrentamientos entre los trabajadores y la autoridad. Las primeras protestas surgen entre 1888 y 1890 bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, que fueron reprimidas rápidamente por dicho gobernante que se caracterizó por ser muy autoritario, pero fue como la semilla que dio origen a todo este proceso. Tras la Guerra Civil de 1891 y el establecimiento del régimen parlamentario, la cuestión social estuvo bien así bajo perfil y resurge nuevamente a partir de 1903 con la huelga portuaria de Valparaíso. A partir de ese año hasta 1907 podemos hablar de un primer ciclo de protestas obreras, que fue muy violenta y que tuvo la mayor cantidad de víctimas. Entre ellas destacamos la huelga de la carne, que ocurrió acá en Santiago en 1905, y la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Simultáneamente a este primer ciclo de protestas obreras, las autoridades empezaban a estudiar la posibilidad de una serie de leyes sociales para paliar las causas de la cuestión social. Entre ellos se destaca la ley de habitaciones obreras, la ley de descanso dominical, la ley de accidente de trabajo, la ley de la silla y la ley de salacuna. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, nuevamente resurge la lucha obrera a través de diversos tipos de manifestación de descontento, no solamente la huelga, sino que utilizaban otros mecanismos, como por ejemplo las marchas, las protestas, pero también se intensifica la represión. Por lo tanto, a contar de 1918, surgen las marchas del hambre encabezadas por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, más conocida con la sigla AOAN, el cual empieza a manifestarse contra el gobierno por las malas condiciones de la población a nivel económico y a nivel de supervivencia. Por lo tanto, organizó estas marchas del hambre, pero el gobierno, en vez de tomar conciencia de la realidad, intensificó aún más la represión. Fue muy fuerte la represión en 1919 y en 1920, especialmente contra el movimiento anarquista. Tras el triunfo de Arturo Alessandri Palma en 1920, el cual ganó gracias al voto de los obreros, especialmente del norte de Chile, se pensó que Alessandri iba a ser diferente.
porque tenía el apoyo popular y él ofreció una serie de leyes sociales, incluido un cambio de constitución. Pero bajo su gobierno también se produjeron matanzas. En 1921 se produjo la masacre de San Gregorio y finalmente en 1925 la masacre de La Coruña, en el cual Alessandri tenía algo que ver. Por lo tanto, fue un periodo más complejo que en el primer ciclo de protestas y también tuvo la mayor cantidad de víctimas. Con respecto a las leyes sociales, la élite intentó buscar solución legislativa al tema social y se crearon una serie de leyes entre 1906 y 1917. Una de las más importantes es la Ley de Habitaciones Obreras, dictada en 1906, que establece condiciones mínimas para definir la salubridad habitacional. En este caso el problema era el conventillo, había que eliminarlo. Además, esta ley creaba el Consejo de Habitaciones para Obreros, cuya misión es favorecer la construcción de viviendas higiénicas y baratas para obreros, fijar normas de construcción y supervisar sus condiciones de habitabilidad. Ellos empezaron a supervisar la calidad de los conventillos y muchos edificios fueron demolidos porque no cumplían con las condiciones mínimas establecidas por dicho consejo. En su reemplazo, la ley estableció la construcción de viviendas sólidas y viviendas colectivas como los CITES, que todavía se pueden ver en algunas partes de Santiago Centro, que son pasajes compuestos no por piezas como los conventillos, sino que por viviendas propiamente tales, con habitaciones, con baño propio, el cual estaban bien diseñados y pasaron a ser buenas alternativas para los trabajadores. Por lo tanto, esta ley permitió una renovación urbana dentro de la ciudad. Otra ley fundamental es la creación de la Ley de Descanso Dominical de 1907, el cual decreta la obligación de respetar el descanso de los trabajadores para los días domingo y además establece algunos feriados como el 1 de enero, 18 y 19 de septiembre, que son las fiestas patrias, y el 25 de diciembre, que es Navidad. Otra ley importante, especialmente para la infancia, fue la Ley de Protección de la Infancia de 1912, que, que obliga a los empleadores, bajo ley de castigos y multas, a no ocupar a los menores de 8 años para trabajos físicos. O sea, los menores de 8 años no podían trabajar o no podían ejecutar trabajos físicos pesados, nocturnos, callejeros o circenses. Si el empleador era descubierto utilizando menores de 8 años para dichas labores, corría el riesgo de ser sancionado por la autoridad. En 1914 se establece otra ley importante que hasta el día de hoy existe, sigue vigente, que es la ley de la silla. Esta ley obliga a los empleadores del comercio a mantener una cantidad de sillas para sus trabajadores, especialmente si los trabajadores pasaban más de 8 horas de pie atendiendo público. Se establece esta ley y el comercio hasta el día de hoy se ve obligado a mantener sillas dependiendo de la cantidad de trabajadores que estén en ese local. En 1916 se establece la Ley de Accidentes del Trabajo, el cual establece que el patrón o el empleador es el responsable absoluto de los accidentes que sufren sus trabajadores, tanto a nivel de accidente laboral o enfermedad laboral. Y además obliga al empleador a proporcionar una indemnización para el trabajador en esos casos. Y en 1917 se establece la ley de sala cuna, que obliga a las fábricas que tengan una cantidad proporcional de operarias a tener una sala para cuidado de los niños. Esas fueron leyes que de una forma u otra intentaron solucionar algunos problemas, pero no todos. La demanda mayoritaria era la creación de leyes de seguridad social y además también de reconocimiento a la sindicalización, al fin total del trabajo infantil e incluso a instancias de acuerdo y arbitraje entre los trabajadores y el Estado. Esas leyes aún no habían sido aprobadas y recién a contar de 1925 podemos tener toda una especie de legislación laboral que benefició a los trabajadores durante muchos años. Pero estas fueron las leyes iniciales. ¿Cuáles serían las propuestas de solución ante la temática de la cuestión social? Aquí vamos a ver 4 propuestas dependiendo de su tendencia política. La élite estableció 2 propuestas y la causa obrera estableció las propuestas de su sector. La élite, a través del liberalismo, y especialmente a partir del Partido Radical,
Ellos veían que la cuestión social era producto del conflicto de clases a que habían conducido un tímido desarrollo económico, la explotación laboral y la falta de asistencia del Estado. O sea, los radicales, a través de la visión liberal, ellos responsabilizan al Estado por no ayudar a los trabajadores y ser literalmente abusados por los empresarios. En este caso, lo que busca es que el Estado deba ser responsable de regular el sistema económico e implementar una legislación laboral. Eso es lo que pretenden los radicales en esta propuesta liberal de solución a la cuestión social. En cambio, los sectores más conservadores, agrupados en las ideas de la Iglesia Católica, eh, leyeron y tuvieron acceso a una encíclica o documento papal llamado Rerum Novarum, que lo estableció el Papa León XIII en 1891. De ahí surge el concepto de doctrina social de la Iglesia. Esta encíclica proponía la justicia social y una convivencia armónica entre las clases sociales, rechazando el enfrentamiento entre patrones y trabajadores. Además, también plantea una postura crítica al socialismo, pero también al capitalismo extremo por ser demasiado ambicioso, y defiende el derecho natural a la propiedad privada. Por lo tanto, no genera ningún cambio. Algunos sectores que son más progresistas dentro de los conservadores, o sea, imagínense de dónde proviene esta idea, hablaban ya de una acción política más directa para mejorar las condiciones del pueblo. Pero ojo, tenían que competir frente a los anarquistas y a los socialistas. ¿Por qué? Porque las clases populares estaban siendo captadas por dichos movimientos y los grupos conservadores querían que adoptaran las ideas de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Se dieron cuenta de que el asistencialismo que planteaban los sectores más conservadores, que era la caridad cristiana, la limosna, eso no servía. Había que irse a lo más directo, a tomar conciencia de que las personas podían organizarse en grupos de organización social sin necesidad de ser ni marxistas ni anarquistas. O sea, se crearon organizaciones católicas inspiradas en la iglesia para generar justicia social. Y eso ocurre generalmente más en el siglo XX con la acción de personajes como San Alberto Hurtado, que es el fundador del Hogar de Cristo. En cambio, la clase obrera, a través del anarquismo y el socialismo, también lanzaron propuestas de solución a la cuestión social. La más radical sería el anarquismo, que surge en el siglo XIX en Europa y cuyos principales exponentes fueron Bakunin y Kropotkin. Estos personajes abogaban por la liberación del ser humano de todo tipo de orden jerárquico. Ellos literalmente cuestionaban la autoridad, da lo mismo si es autoridad política o autoridad religiosa. Ellos planteaban que el hombre era libre y cualquier tipo de opresión por parte del Estado o de la Iglesia limitaba esa libertad. El objetivo principal del anarquismo sería el fin del Estado, ya que representaba al capitalismo burgués. ¿Cómo lo iban a reemplazar? Los anarquistas proponían la destrucción del orden capitalista y eso garantizaría la completa liberación del ser humano y la ausencia de los mecanismos represivos. Por ende, no habría Estado según el anarquismo, sino que iba a ser reemplazado por federaciones de comunas o comunidades autónomas que podían libremente unirse, libremente podían separarse. Además, también los anarquistas propician la acción frontal mediante la agitación, la propaganda, la huelga, la protesta callejera y la acción de lucha frontal, o sea, el sabotaje, el choque contra el Estado, porque el anarquismo considera tanto al Estado como a la Iglesia y al capital como instancias opresoras del ser humano. Por ende, tienen que ser destruidos. Además, también los anarquistas se enfrentan a esta otra idea. Ojo, defienden la causa obrera, pero en sus objetivos son muy diferentes. El socialismo también aparece en el siglo XIX y a través de las ideas de Carlos Marx. Marx era contemporáneo de Bakunin, eran incluso compañeros, pero tras la experiencia de la Comuna de París, que fue uno de los primeros experimentos revolucionarios anarquistas en la historia del mundo, se dividieron. Marx criticó a Bakunin sobre el fracaso de esta experiencia, rompieron y existe esta división entre el socialismo y el anarquismo que no se supera hasta el día de hoy. Según las ideas socialistas,
Estas ideas fueron impulsadas por los trabajadores que entendieron que la raíz de los problemas sociales se debía a la existencia de un Estado liberal burgués y de un sistema capitalista. Además, también los socialistas creían en el sufragio universal como una forma de reivindicación social. Por lo tanto, ellos no hablaban de revolución, hablaban de mejorar las condiciones políticas de los trabajadores y que tuvieran mayor participación en el sistema electoral. Pero la crítica iba hacia la realidad de este Estado, del Estado liberal burgués y además del capitalismo. La idea que a través del sufragio universal, como una idea súper, digamos, burguesa, podían los trabajadores lograr llegar al poder y ellos tendrían que realizar los cambios políticos, sociales y económicos. Por lo tanto, la idea de revolución proletaria, Marx no lo propuso. Marx siempre habló de que los trabajadores debían tomar los medios de producción, pero esta idea socialista es, digamos, posterior a Marx, que planteaba que el trabajador debía primero llegar al poder a través del sistema electoral. Por lo tanto, esta idea de socialismo no es marxista, es socialdemócrata. Ahora que está de moda este concepto. Por lo tanto, recién la idea de una revolución proletaria y de la destrucción del Estado burgués y de la economía capitalista tiene que ver con las ideas de Lenin, que empieza a ser materializado a contar de 1917 con la Revolución Rusa. Aquí en Chile, ¿qué pasó con estas ideas socialistas? Estas ideas inspiradas en Marx y en las ideas socialdemócratas los tomó un diputado de izquierda chileno llamado Luis Emilio Recabarren, que en 1912 forma el Partido Obrero Socialista, que planteaba estas mismas ideas socialdemócratas. ¿Qué es lo que ocurre? Tras la Revolución Rusa de 1917, Recabarren se interesó por esta idea, viajó a Rusia, conoció esta realidad y posteriormente vuelve a Chile y cambia el nombre del Partido Obrero Socialista y lo convierte en el Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, automáticamente cambia algunas ideas del Partido Obrero Socialista y los orienta hacia las ideas soviéticas. Por ende, aquí tenemos otra propuesta de solución a la cuestión social. Síntesis. En este caso, como síntesis, explicamos que existen diversas interpretaciones históricas en torno al tema, destacando las tesis de las condiciones sociales de las clases populares que lo plantea James Morris, versus la crisis de la élite y su incapacidad para poder leer la crisis social que plantea en este caso Gonzalo Vial. En este proceso se destacan tres ciclos de protesta social. La primera entre 1888 y 1890, y las dos más importantes de comienzo del siglo XX, que fue 1903-1907, que termina con la matanza de Santa María de Iquique, y 1918-1925. Con respecto a las primeras organizaciones obreras, se fundamentaron especialmente en la ayuda mutua y con el tiempo derivan hacia posiciones de reivindicación social, incluso de enfrentamiento contra el poder establecido. Ahí vamos a destacar, en este caso, dentro de las asociaciones que son más de ayuda mutua, las mutuales, las sociedades filarmónicas, en cambio las organizaciones reivindicativas serían la Sociedad de Resistencia, la Mancomunal y la Federación Obrera. ¿Qué hace la élite? Establece una legislación social que busca paliar las graves contradicciones del sistema económico, pero aún son insuficientes para solucionar las graves condiciones que viven los trabajadores. O sea, no han logrado llegar al problema principal de la cuestión social, que sería la condición del trabajador y la dignidad del trabajador. Y por último, existieron diversas propuestas políticas. Una establecía el asistencialismo dirigido para solucionar los graves problemas sociales, eso lo planteó la Iglesia Católica. Mientras tanto, las posiciones socialistas y anarquistas buscaban ampliar los beneficios sociales a las clases populares con el objetivo de lograr su liberación. Los anarquistas específicamente propusieron la lucha frontal contra el capital y la destrucción del Estado. Muchachos, con esto dejamos la clase hasta el día de hoy. No olviden revisar el texto del estudiante, páginas 276-279, revisar el repositorio, hoy día lo voy a estar actualizando, y no olviden revisar la clase número 13, Sociedad Finisecular de Puntaje Nacional. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, cuídense.